mensaje lo titulo Persigue la meta. Porque el versículo que vamos a ver, la palabra que utiliza, dice en nuestra Biblia, prosigo a la meta. Pero la idea es perseguir, es ir en pos de una meta. Normalmente cuando llegamos nosotros a un nuevo año, pensamos nosotros en cosas que queremos hacer que tal vez no hemos hecho en otro tiempo, ¿no? La gente piensa, por ejemplo, en cambiar su dieta. Voy a pensar en metas que son buenas, ¿no? Tal vez dejar de tomar refresco, que es algo que sabemos que hace mucho daño, o dejar de consumir tantas azúcares, y yo me considero de las personas que tenemos diente dulce, o sea, a mí me encanta la comida, pero me encanta también lo dulce, y a lo mejor decir, ya no voy a comer ese tipo de alimentos, ¿no? Ese tipo de comida que es dulce. La gente también, por ejemplo, puede tener la meta de que este año sí voy a hacer ejercicio, no lo he hecho en mucho tiempo, y este año sí lo voy a hacer. Y empezamos nosotros, hermanos, a poner metas normalmente cuando llega un año, lo cual es muy bueno, ¿no? O sea, si lo pensamos, el propósito de hacer algo que no hemos hecho, y podemos pensar, por ejemplo, en cosas que son excelentes, como estamos teniendo la meta de leer la Biblia. Eso es excelente, de tener una lectura de toda la Biblia y tener una idea cronológica de todo lo que dice la Biblia, es una meta excelente. Probablemente también compartir de Cristo, o tener la meta de repartir folletos, ¿no? Llevarnos cada domingo una cantidad de folletos y dárselos a los amigos, a la gente, de servir a Dios de una manera, dedicar nuestra vida a Dios. Pero la idea, hermanos, es que si esa meta no se persigue, o sea, imagínense, nosotros la ponemos y es muy buena. Comer saludablemente es muy bueno, leer la Biblia es muy bueno, pero si nosotros no continuamos y no perseguimos, que es la idea, por eso persigue la meta, va a llegar el momento que nosotros no vamos a continuar haciéndolo. Y la idea para este año, hermanos, es que persigamos la meta. El pasaje que vamos a meditar el día de hoy es Filipenses capítulo 3, los versículos 12 al 14. La carta de Filipenses, una carta que escribe Pablo en prisión, una carta de gozo donde, a pesar de estar él en una situación de prisión, atado a un soldado las 24 horas del día, había 3 soldados que estaban atados a Pablo durante el día, en una prisión que eran lugares horribles, apestosos, mal, en todas las condiciones. Pero a pesar de estar en un lugar así, Pablo escribe una carta de gozo, y Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Pablo, a pesar de todo lo que ha caminado y de todo el crecimiento que ha tenido, él dice, yo no soy perfecto, sino que prosigo. Y esto, hermanos, es lo que a mí me inspira. Que a lo mejor podemos nosotros decir es que he trabajado, he servido, he hecho y no veo el resultado. He orado a Dios, he pedido a Dios y no veo la respuesta. Continúa, sigue adelante, persigue la meta. No te canses de hacer el bien, porque como dice su palabra, a su tiempo vas a cegar si no desmayas, ¿verdad? Si no desmayamos. A su tiempo cegaremos, dice la Biblia, si nosotros no desmayamos. Dice, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Porque yo quiero lograr la meta que Dios tiene para mí. Dios me salvó con un propósito. Dios me dio una vida, y me dio una vida eterna, y me dio una vida abundante, y Dios me ha dado esta vida con un propósito. Yo quiero lograr eso, quiero obtener aquello para lo cual Dios me dio la salvación. Yo mismo, hermanos, no pretendo haberlo alcanzado ya. No pretendo que ya llegué y terminé lo que yo tengo que hacer, pero una cosa hago, y aquí está, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es lo que Pablo nos dice con esto? Creo que se acabó la pila, hermanos. Voy a tener que cambiarle aquí. Pablo dice, una cosa es la que yo hago. ¿Y qué es esa cosa que Pablo va a hacer? ¿Qué es lo que Pablo va a cumplir? Pues déjenme irle moviendo aquí. ¿Me presta un poquito? Sí, gracias. Y dice, creo que aquí hay pilas también. Es que olvidar por completo. Dice Pablo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y aquí, hermanos, pienso en nuestras memorias pueden ser amigos o enemigos. Es decir, lo que nosotros hayamos hecho en el pasado puede ser amigos o pueden ser enemigos. ¿Por qué digo esto? Porque en el pasado nosotros, hermanos, podemos haber tal vez hecho cosas grandiosas de servicio a Dios. Y podemos a veces, al haber hecho algún servicio a Dios, pensar, bueno, pues ya yo ya serví a Dios, yo ya hice lo que yo tenía que hacer y pues ya no tengo nada más que hacer. Pablo, si hubiera pensado en el pasado, yo he servido a Dios mucho, entonces ya hoy me puedo sentar a descansar, él no hubiera continuado sirviendo a Dios. Y no importa, hermanos, lo que nosotros hayamos hecho en el pasado, siempre hay algo por hacer en el futuro. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Nuestro pasado también puede ser nuestros enemigos. Los fracasos que hayamos tenido, las cosas que hayamos vivido en el pasado, que digamos, es que yo ya no puedo seguir adelante o yo ya no puedo servir. Una de las cosas tan tristes que vemos es gente que llega a deprimirse al grado de que pues busca la muerte, porque ya no piensa que hay una salida. Pablo dice, una cosa hago, olvidar el pasado. Gracias, Luis. Eres todo un técnico. Aunque 25 años habían pasado desde aquel encuentro, ¿se acuerdan? Cuando Pablo en el camino a Damasco se encuentra con el Señor Jesucristo. Y aunque había recorrido el mundo conocido con el Evangelio, había plantado iglesias, había escrito epístolas, Pablo es el escritor más grande del Nuevo Testamento, había formado líderes, y aunque su vida estaba acercándose a su fin, él no cree que su obra esté terminada y por eso prosigue. El pasado, hermanos, es pasado. Nosotros no podemos vivir en el pasado. No podemos ni vivir en los fracasos del pasado ni en los éxitos del pasado, porque cada día, hermanos, Dios nos da la bendición de la vida. Cada momento que Dios nos da es un momento para usarlo. Y si algo estuvo mal, transformarlo. Y si algo estuvo bien, qué bueno, pero ahora hay más cosas por hacer y seguir adelante, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidar tus triunfos. Cuando venían las pruebas, el pueblo de Israel quería regresar a su pasado que pensaba que era mejor. ¿Se acuerdan? Algo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento es que cuando ellos encontraban una prueba, cuando ellos llegaron, por ejemplo, a Mara, donde las aguas eran amargas, ellos decían, ¿por qué nos sacaste de la tierra de Egipto? ¿Por qué nos llevaste de ahí? En Números 14, versículos 3 y 4 dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Y su pensamiento era, ¿para qué servimos a este Moisés y seguimos a este hombre si nos está llevando a una situación peor de la que estábamos? ¿Eso era real, hermanos?
no era real. Él los llevaba a la tierra prometida. Ellos habían estado en Egipto como unos esclavos, maltratados, golpeados, donde no tenían ningún derecho, donde podían abusar de ellos de cualquier manera y los hacían trabajar a trabajos forzados. Pero lamentablemente cuando vienen las dificultades, a veces la actitud es volver al pasado. Y hermanos, sabemos que no es lo que Dios quiere. Como hijos de Dios, Dios nos ha sacado de una vida de pecado donde antes vivíamos sin Dios, y Dios quiere que ahora vayamos hacia adelante caminando con el Señor. Pablo tampoco se gloriaba de sus pasados triunfos en el Señor. Nuevamente, ni los fracasos ni los triunfos, olvidando, dice, ciertamente lo que queda atrás. Y la idea es, ya vivimos eso, ya pasó eso. ¿Cuánta gente, verdad, se queda en el pasado y continúa en el pasado sin pensar, hermanos, que hay un presente y que hay un futuro al cual Dios nos quiere llevar? Olvidar los fracasos. Aquí, hermanos, pienso en Pablo. Pablo sería la persona que podríamos pensar era, fíjense, Pablo persiguió a la iglesia. Él estuvo ahí cuando mataron a Esteban, dio su voto, e inclusive él recogió la ropa de Esteban. Usó su autoridad para matar cristianos. Por su propia admisión dijo, yo soy el primero de los pecadores. Pablo escribe eso. Podría haber caminado toda su vida con esa tremenda carga de culpa que lo paralizaba y nunca se había convertido en el gran apóstol que conocemos y amamos hoy. Pablo pudo haber pensado, yo soy lo peor, ¿cómo voy a servir a Dios? ¿Cómo voy a caminar con Dios por todo lo que hice? Yo estuve ahí aventándole piedras a Esteban, a un hombre de Dios. Yo maté cristianos, yo llevé cristianos a que los mataran. Perseguidor, terrible, lleno de odio. Pero ¿qué dice él? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Nuevamente, estamos hablando de un mensaje de esperanza. No importa lo bueno o malo que haya pasado ayer. Hoy, hermanos, Dios nos da una nueva oportunidad para confiar, para amar, para caminar con Él, para andar en su camino. Esto me llamó la atención. Hace algunos años salió un anuncio en la televisión. El anuncio era, haga de cuenta que se veía solamente negro la pantalla y se oía una voz que hablaba en inglés. Bueno, aquí está la traducción de lo que decía. Y esa voz decía así: he fallado más de 9,000 tiros en mi carrera. Fíjense, he fallado más de 9,000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 26 veces me han confiado para hacer el tiro ganador y he fallado. Los que nos gusta el básquetbol, Luis, sabemos que a veces en el último momento, ya en unos segundos tenemos la pelota nosotros, ¿verdad? Mi equipo, y vamos a entrar, se detuvo el reloj y entramos y nada más tenemos 3 segundos para hacer un movimiento y lanzar la pelota, y se designa, el coach designa, ok, tú la vas a sacar, se la vas a dar a tal, vas a hacer la finta, y él, voy a poner a Luis es el que va a tirar el tiro. O sea, los demás no hagan ninguna otra jugada, él, porque es el mejor tirador, lo consideramos el mejor tirador, y desde donde él esté la va a lanzar y esperamos que él anote y con eso ganamos. Y dice, 26 veces me han confiado para hacer el tiro ganador y he fallado. He fallado una y otra vez en mi vida y por eso es que tengo éxito. Y después de que está en la oscuridad y todo esto, sale este personaje que ustedes conocen, que es Michael Jordan. Cuando nosotros pensamos en Michael Jordan, pensamos en un ganador, ¿no? De hecho, no sé, pero a veces
está, ¿verdad? Y dicen quién es mejor, si Michael Jordan o LeBron. A mí me parece que Michael Jordan, a veces Michael Jordan o Kobe Bryant, ¿no? Y a mí me parece también que Michael Jordan, o inclusive a veces Michael Jordan o Magic Jackson, ¿no? O sea, pero bueno, es obvio que ese tiro, ¿se acuerdan? ¿No? Es que hace casi brincando desde el tiro de penalidad y que salta y luego la encesta, es icónico, ¿no? Nosotros no pensaríamos que él fallaba, no pensaríamos que había tiros que no los metía, ni pensaríamos que le daban el balón en el último momento para que lo fallara, pero la realidad es que falló tantas veces. Y sin embargo, es considerado tal vez el más grande o uno de los más grandes, ¿no? Dependiendo de a quién nos agrada más. Y por eso, hermanos, es lo que estamos diciendo. ¿Cuántas veces hayamos fracasado? Lo que tenemos que hacer es seguir adelante. Eso ya pasó, ahora tenemos que continuar. Es una nueva oportunidad. Olvidar también a los oponentes, enemigos. Podemos pensar, hermanos, tantas cosas que a veces al pensar aquí en Aguascalientes hemos tenido, ¿no? Gente que se opone, gente que nos ha tratado de hacer brujería, gente que nos ha tratado de hacer daño. Eso no nos va a detener, o sea, aunque haya enemigos, nosotros vamos a continuar adelante. Olvidar otros corredores. A veces nosotros pensamos, bueno, ¿y qué de no? Me acuerdo mucho en el capítulo final del Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesucristo quiere hablar con Pedro. ¿Se acuerdan? Cuando le pregunta, ¿me amas? ¿Se acuerdan que explicábamos eso? ¿Me amas con un amor ágape más que estos? Y le pregunta 3 veces. Y cuando van caminando, Pedro le dice, ¿y qué de Porque está ahí Juan. Pedro le dice a Jesús, ¿y qué de Y Jesús le dice, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. O sea, ¿por qué estás pensando en los demás? Y a veces, hermanos, es ese nuestro pensamiento. Es que el hermano tal no vino, o es que la hermana tal no hace esto, o es que el hermano tal, o ¿por qué otro hermano no hace tal cosa? Bueno, tú sirve a Dios, tú camina con Dios. No pienses también en los demás y si él lo hace o no lo hace. Dios te ha llamado a ti. ¿Se imaginan a Abraham? Leíamos el capítulo 2 el día de hoy, que le dijera a Dios, bueno, Señor, ¿y a quién más vas a llamar? Me estás llamando a mí, pero ¿quién más va a ir? ¿O qué otra persona? Dios le puede haber dicho, es que, ¿qué te interesan los demás? O sea, no que no te interese en el sentido de ayuda o de servicio, pero no vas a hacer las cosas porque los demás la hagan o no la hagan. Nuestra comunión con Dios es un caminar con Él. Pienso, eres hijo único, Dani, pero a veces cuando hay más hijos en una familia, esa es una de las cosas, ¿no? Le dice a un hijo, ya lava los trastes. ¿Y Alejandro qué va a hacer? Bueno, ¿qué? O sea, yo tengo para él otro plano, yo tengo otra cosa. Tú haz lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Y de la misma manera, hermanos, a veces con Dios queremos nosotros eso, ¿no? Bueno, sí, Señor, yo te sirvo, pero ¿y los demás qué? Olvida tus corredores. Y olvídate de detenerte a tratar de arreglar cosas que deberías de olvidar. No sé, hay tanta gente, me da tristeza, hermanos, que sigue culpando a sus padres por su vida, ¿no? El otro día había ¿cómo se llama? Un documental donde sale una chica, de esas chicas que le daban dinero a sus padres, una mensualidad, y le daban, le compraban ropa, de ese tipo de chicas groseras, pedantes, que les dan todo. Pues esta muchacha estaba demandando a sus padres, fíjense, porque dijo, ustedes son los culpables de que yo sea así. Ustedes me dieron todo, ustedes me aceptaban todos mis caprichos, ustedes me cumplían todo lo que quería, entonces yo no tengo la culpa la tienen ustedes. O sea, imagínense el nivel de barbaridad, el nivel de enfermedad, puedo también decirlo, de una persona así, que está mal, pero que no tiene la culpa. O sea, que dice, la culpa la tienen ustedes, porque ustedes me hicieron así.
yo soy su creación, ¿no? Casi, casi. Hermanos, nosotros no podemos regresar al pasado. Si tú tienes un trauma porque tus padres hicieron o no hicieron, si tú tuviste una experiencia en tu niñez horrible, me da mucha tristeza, hermano. O sea, de verdad me da mucha tristeza. No es justo. Pero tú no puedes arreglar esa situación. No podemos regresar al pasado. No podemos evitar esa situación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Olvidar eso y seguir adelante. Somos gente adulta, somos gente, bueno, excepto Dani, ¿verdad? Pero somos gente ya con un criterio que puede decir, ¿sabes qué, Dios? Y aún también tú, Dani, siendo jovencito, puedes decirle a Dios, Señor, ayúdame a vivir para ti de aquí en adelante y cuida mi vida para que yo te sirva, olvidando lo que queda atrás. Pero dice Pablo, pero una cosa más hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y dice, extendiéndome a lo que está adelante. Es interesante, y pongo aquí esta imagen de un corredor, porque si ustedes ven a un corredor cuando está corriendo, el corredor no va así, el corredor va extendiéndose, ¿verdad? Y la idea, inclusive cuando nosotros vemos esos corredores, cuando llegan a la meta, cuando llegan al listón, inclusive se avientan, ¿no?, con más fuerza para poder romper el listón y de esa manera ganar, ¿no? Cuando nosotros tenemos esas finales de fotografía, ¿no?, donde vemos dos corredores en una carrera cerrada y llegan al final, pues uno de ellos se extiende o casi se lanza, ¿no?, para poder alcanzar. Y es lo que ahora dice Pablo. Una cosa yo hago, olvidarme de lo que está atrás, tanto bueno como malo, tanto fracasos como cosas, éxitos que yo tuve, eso ya está en el pasado. No me voy a exaltar en mis éxitos del pasado, ni tampoco a deprimir en los fracasos, pero ahora me voy a extender hacia lo que está adelante. Voy a expandir mi territorio, voy a ir hacia adelante en el plan que Dios tiene para mi vida. En lo que Dios quiere hacia mí, ahora voy a ir abarcando más. Y quiero que Dios llene más mi vida. Quiero que Dios me use más. Quiero que Dios sea de mayor bendición. Quiero que pueda yo servir más a Dios y trabajar más por Él. Y este año, si Dios me permite vivirlo, ¿verdad? Porque hablamos del 23, pero no sabemos si lo vamos a terminar, hermanos. La realidad es esa. No sabemos si vamos a vivir una semana, un mes, 2 meses. No sabemos. Que Dios, si Dios nos bendice, el tiempo que yo tengo, voy a extenderme hacia lo que está adelante, hacia las bendiciones de Dios. Vivir en el presente. Hoy debemos seguir adelante. Cuando nosotros conocemos los programas, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos, o casi todos los programas que son programas de ayuda, de rehabilitación a la gente que padece un vicio, una situación, una de las cosas que ellos tienen es esto de un día a la vez. Un día a la vez. Sobrio por 24 horas. Si lo pensamos, hermanos, es todo lo que tenemos. Es decir, hoy estoy vivo. Dios me permitió despertar y tengo este día. Y tal vez lo tengo todo o tal vez tengo una parte, no lo sé. Puedo yo confiar, ¿verdad?, que voy a vivir este día y voy a vivir todo el 23, pero no lo sé. Pero lo que yo tengo, hermanos, poder servir a Dios. Y pensar, hermanos, en maneras prácticas de cómo cada día dedicarlo a Dios. Una sería la lectura de la Biblia, la oración. Una sería pensar en compartir la palabra a alguien. Compartir a lo mejor algún mensaje, alguna idea, algún video con la gente. Pensar en maneras prácticas, hermanos, para enseñar a nuestros hijos. Y a través de las actividades del día, compartir con nuestros hijos la palabra de Dios. Hoy debemos seguir adelante. Es el día de hoy. No es mañana. No es pensar, bueno, dentro de unas semanas, ya que acomode todas mis cosas, ahora sí voy a empezar a leer la Biblia. Dentro de unos días, ahora sí voy a empezar a hablar de Cristo. No, hermanos, la idea es empezarlo a hacer el día de hoy. Y si Dios pone en tu corazón, así como Dios llamó a Abraham, Dios pone en tu corazón el hacer algo para Dios, porque la Biblia dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, entonces comienza, pero comienza ahora mismo.
vivir al máximo. Pablo es el máximo ejemplo de vivir cada día al máximo, viviendo cada día como si fuera el último. Y tal vez, si todavía estoy pensando en Pablo, ¿verdad? Pero si yo todavía pienso en alguien que es mi ejemplo a seguir, superior a Pablo, es el Señor Jesucristo. Pablo, fíjense, cuando estuvo preso en Roma, no se quedó sentado descansando. Uno podría decir, bueno, si estoy preso ya no puedo hacer nada. Pensando en todas las cosas que haría cuando saliera de la cárcel. Escribió cartas a las iglesias, cantó alabanzas a Dios e incluso convirtió a algunas de las personas que lo habían encarcelado. Él les habló de Cristo. Pablo usó todos los días al máximo. Ahora quiero que piensen en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos años duró el ministerio del Señor Jesucristo, hermanos? 3. Y en 3 años, el Señor Jesucristo hizo lo que muchos de nosotros no hacemos en toda nuestra vida. ¿No son ejemplos que nos inspiran a trabajar por el Señor? Si nosotros somos pasivos, hermanos, algunas cosas nunca sucederán. ¿Cuántas cosas, hermanos, a veces las vamos dejando, ¿no? Para mañana, para después, y nunca sucede, nunca pasa. La semana que viene, pero nunca llega. ¿Cuánta gente, hermanos, sufrió, por ejemplo, porque no se pudo despedir? O porque las últimas palabras que le dijo a alguien fueron palabras agresivas y ya no lo volvió a ver. Qué terrible, ¿no? Qué duro. Que lo último que le dijiste a alguien fue, pues no me importa lo que piensas y ya no me molestes, y no lo vuelves a ver. No lo vas a volver a ver. Si somos pasivos, hermanos, algunas cosas no sucederán. Uno de los ejemplos más tristes de procrastinación, me dijeron el otro día que sí, en español era correcto. Procrastinar es la idea de dejar para después. Nosotros tenemos una palabra, es la palabra de desidia, ¿sí? Cuando decimos, sí, lo voy a hacer, pero quién sabe cuándo. Pero un ejemplo, hermanos, es el gobernador romano Félix. Él escuchó a Pablo hablar de la fe en Cristo Jesús. Él escuchó y platicó con Pablo. ¿Pero qué dijo? Cuando encuentre tiempo, te llamaré. ¿Cuándo encontró tiempo Félix para hablar con Pablo? Nunca. Y es uno de los casos, hermanos, de la gente que estuvo tan cerca de la salvación, tan cerca de poder haber obtenido a Cristo en su vida, pero al mismo tiempo quedó tan lejos y quedó eliminado. ¿Por qué? Porque lo dejó para después. Y aquí pienso también, hermanos, en maneras prácticas de que le digas a la gente que la amas, es decir, abraza a tus seres queridos, besa a tus hijos, besa a tu familia, canta con ellos, oren a Dios, que haya un amor en la familia, hermanos. O sea, no dejemos esto para después, no dejemos para ahora que tenga tiempo. Ejemplos de cómo servir a Dios, de cómo amar a las demás personas y también de ser bendición a los demás. Nuevamente, platicaba con una persona el otro día que tenía en su carro, en su cajuela, cosas para donar. Y le dije, pues ya dalas. O sea, ya llevas tiempo con esas cosas ahí. Si alguien la necesita, por ejemplo, si es ropa, hermanos, y ahorita alguien necesita con estos fríos, imagínate que tú tienes ahí en tu cajuela un suéter que le puede servir a alguien. O sea, ¿por qué somos así, no? Pero la realidad es que somos así, muy decidiosos, muy dejados, es otra palabra que usamos, ¿no? Y que lo vamos dejando para después. Hazlo ya. Vivir con las prioridades correctas. Y aquí yo pienso también, hermanos, en que es otra manera de vivir al máximo. ¿Qué es lo más importante? Gracias a Dios que están aquí esta mañana, hermanos, y decidieron correctamente. Yo sé que algunos hermanos tuvieron que trabajar y no están aquí. Sé que la hermana Estelita está malita también,
Pero qué buena la decisión de tener las prioridades correctas y de servir a Dios, de estar en la presencia de Dios. Si haces lo que debes, pronto harás lo posible y un día te encontrarás haciendo lo imposible. Si cumplimos en nuestro trabajo y somos eficientes, hermanos, la persona diligente, dice la Biblia, que estará delante del Rey. A veces nosotros algo que queremos es progreso en nuestro trabajo, progreso en nuestros ingresos, pero si nosotros no somos diligentes, no esperemos que nos contraten, no esperemos que nos den más trabajo o que nos inviten a otra cosa. Pero si somos diligentes, hermanos, es muy probable que al demostrar nuestra valía y lo que nosotros podemos desarrollar, nos den más trabajo o nos den otras oportunidades y se presenten esas oportunidades en nuestra vida, extendiéndome, dice, a lo que está adelante. Hay una idea de progreso en esto. Hay una idea de que no me quedo ahí estático, sino una idea de que yo sigo avanzando, avanzando y caminando con el Señor. ¿Cómo gastamos nuestra vida? Algo que me llama mucho la atención, hermanos, de los americanos, es que los estadounidenses, porque nosotros también somos americanos, pero una cosa que los estadounidenses hacen es que les encanta hacer estadísticas y les encanta muchísimo como estar sacando números y estadísticas y de todo, ¿no? De todo. Y a veces esto es algo práctico. Fíjense en esto que tengo aquí. Ay, no se alcanza a ver ahí. Bueno, lo que dice aquí, en la parte de allá arriba que no alcanzaban a ver, es que se hicieron unas estadísticas de una persona que llegara a vivir 75 años y cómo ocuparía su tiempo en esos 75 años. Alguien que vive desde los 0 a los 65 años, y dicen estos, si tú vivieras 75 años y en lugar, déjame explicar esto, Dani. O sea, tú vas a la escuela en la mañana, un horario, y luego regresas a tu casa, ¿no? Y al otro día vuelves a ir. Pero no estás yendo a la escuela todo el día, las 24 horas al día y el siguiente día. Eso estaría súper loco, ¿no? Y no podríamos ni siquiera vivir. Pero no, este estudio, hagan de cuenta que puso todo el tiempo junto, ¿no? O sea, sumó todas las horas de lo que alguien haría. Si tú fueras por 24 horas al día y estuvieras, haz de cuenta, todos los días yendo a la escuela, juntando todo el tiempo que vas a la escuela, desde la primaria hasta la universidad, primaria, secundaria, universidad, prepa, universidad. Dice aquí que, déjenme ver aquí porque serían, me parece que 7 años los que pasarías el recorriendo tu estudio. Ahora, si nosotros pusiéramos todo el tiempo que comemos, llevaríamos 7 años comiendo si comiéramos las 24 horas al día. Habríamos pasado 14 años día y noche trabajando. O sea, si juntáramos todo el tiempo que trabajamos, serían 14 años de nuestra vida. Pasaríamos 5 años viajando en automóviles o transportes, y probablemente los que viven en la Ciudad de México serían mucho más. 5 años hablando entre nosotros, es decir, platicando. Habríamos pasado 1 año enfermos o recuperándonos de una enfermedad. Nuevamente, si juntáramos todas las veces que nos hemos enfermado. Habríamos pasado 24 años de nuestra vida durmiendo. Qué interesante, ¿no? Si viviéramos 75 años, estamos hablando de 1/4 de nuestra vida, estaríamos durmiendo. Habríamos pasado 3 años leyendo libros, revistas o periódicos, 12 años divirtiéndonos, es decir, viendo televisión, yendo al cine, pescando. Es una actividad que nosotros no hacemos, pero la gente en Estados Unidos la hace mucho, y también ellos cazan, ¿no?
Eso sumaría a los 75 años. Y eso es lo que dicen los investigadores, en promedio, que la mayoría de nosotros habíamos hecho con nuestras vidas. Ahora, supongamos que pasaste todos los domingos de tu vida durante 75 años, desde la infancia, la niñez, la edad adulta y la vejez, en la casa de Dios adorando durante un servicio de la iglesia. Ahora, si lo hicieras, ¿cuánto tiempo habías pasado adorando a Dios? La respuesta es menos de 5 meses y medio. Pues sí, porque ¿cuánto estamos aquí, hermanos? ¿1 hora, hora y media? Imagínense, cada domingo, en toda nuestra vida, son 5 meses y medio. Si lo juntamos todo. Pero dupliquemos eso porque has asistido a otro estudio semanal. Si nunca has fallado a otro estudio en toda tu vida, es decir, nos metemos a la reunión de oración, otro estudio, eso sumaría 11 meses. Ahora, piensa en esto. 5 años en un automóvil y solo 11 meses en la iglesia. 12 años divirtiéndote frente al televisor y solo 11 meses en la iglesia. Y eso si siempre has asistido y nunca has fallado. ¿Cómo dedicamos nuestro tiempo? ¿A qué lo dedicamos? Y aquí no pusieron la lectura de la Biblia, pero tal vez está incluida, ¿no?, en esos años de lectura. 3 años solamente. Muy bien. Puedo yo pensar, tal vez, y este estudio es un estudio ya antiguo, pero si aquí se incluyera, por ejemplo, las horas que la gente ve TikTok o las horas que la gente ve, no sé, las redes, serían muchísimo más, ¿no? ¿A qué dedicamos nuestra vida? Y podemos pensar, hermanos, en este extenderme, como el pensar en que voy a aprovechar la vida que Dios me da de una mejor manera. Si voy a comer bien o voy a comer mejor. Voy a eliminar cosas que no son buenas, pero también voy a dar más amor. También voy a ser más generoso. También voy a ser una persona más comprensiva. Voy a ser también una persona también más servicial. Voy a ser una persona más solícita para ayudar a los demás. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que esa sea nuestra meta. Pero no queda ahí. Dice una cosa más. Prosigue a la meta. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, dice Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y la idea, hermanos, es esta. La carrera del creyente no es de velocidad, es de resistencia. ¿Cuál es la diferencia? Cuando una persona corre una carrera de velocidad, hay algunos estudios que demuestran que la persona a veces respira una sola vez, sale disparada y vuelve a respirar. Cuando una persona hace una carrera de resistencia, tiene que estar respirando, porque necesita oxígeno. Cuando una persona corre en una carrera de velocidad, es algo que sucede rápido. Pero una carrera de un marchista, hermanos, es una carrera que lleva horas. La carrera de velocidad es una carrera rápida, donde en un momento el cuerpo hace un esfuerzo supremo. Pero la carrera de resistencia, hermanos, y lo hemos visto, ¿han visto esos marchistas que llegan y ya los pies les tiemblan, ¿no? Ya los pies no responden, pero llegan y cruzan la meta. Como hijos de Dios, hermanos, no se trata de que esta semana salgamos y repartamos todos los folletos y vayamos y le demos Biblia a todo el mundo, toquemos todas las puertas y después de una semana ya, digamos, ya fue demasiado, estoy agotado. La idea es que sigamos día con día. No se trata de que este domingo, y nuevamente, gracias a Dios que estamos aquí, pero digamos, este domingo fui todo el mes de enero, pero ya, como fui todo el mes de enero, el mes de febrero ya no voy, no, se trata de seguir, de caminar con el Señor. De no cansarnos, hermanos.
de no desmayar, de seguir en nuestro camino con el Señor. Y termino. Pongo esta imagen porque algunas personas han dicho que esta sería como la imagen del Señor Jesucristo, ¿verdad? Tal vez lo han visto esto en internet y todo. No la imagen que normalmente nosotros tenemos, ¿verdad? El caucásico rubio con ojos azules, probablemente sí esté más acercado, ¿verdad?, a la realidad. Pero en Hebreos 12, 1 y 2 nos muestra una meta. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es mi meta para mi vida, para este año? Ser como Jesucristo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos del peso. Se dice, ¿verdad?, que cuando los antiguos aztecas llevaban mensajes al emperador, a Netzahualcóyotl o a alguno de los emperadores, ellos cargaban en un morral piedras. Iban en el camino y cuando iban en la carrera quitaban una piedra para aligerar la carga y seguían corriendo, y se cansaban y quitaban otra piedra y seguían corriendo, y iban quitando las piedras para poder llegar a la meta. Y de la misma manera, hermanos, tal vez hay cosas de nuestra vida que tenemos que quitar, situaciones, a lo mejor, Dani, amigos que no son los mejores amigos, que te invitan a hacer cosas malas y que te invitan a hacer cosas que no están bien, o que son muy groseros, o que a lo mejor inclusive te maltratan. Y a lo mejor esos tenemos que decir, ¿sabes qué? Tengo que quitar esto, no está siendo de buena influencia en mi vida. A lo mejor hábitos que nosotros tenemos que nos están deteniendo en caminar con el Señor, tenemos que quitarlos. Tenemos que tomar decisiones también, hermanos, en cuanto a santidad y decir, tengo que dejar este vicio o tengo que dejar este pecado y hacerlo a un lado. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Para qué? Para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y por qué dice con paciencia? Porque cuando hablamos de una carrera de resistencia estamos hablando de eso. Tenemos que ser pacientes, tenemos que tener aguante y seguir adelante. Pero vean una cosa, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. En Jesús. No en los oponentes, no en el pasado, no en los peligros, pero puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y qué bonito cómo lo maneja. Ya les había yo dicho, ¿verdad?, que Jesús, el sentarse significa que Él descansó y no tiene ya que hacer nada en cuanto a nuestra salvación. Les expliqué en aquella ocasión que en el templo no había sillas, porque el sacerdote estaba todo el tiempo trabajando, no se podía sentar. Pero cuando el Señor Jesucristo muere por nosotros, resucita y se va a los cielos, Él ya no tiene que volver a morir por nosotros, su carrera terminada. Sentó a la diestra de Dios. Pero ahora vean cómo lo relaciona. Después de terminar la carrera, uno puede descansar. Y esa es la idea, hermanos. Va a venir un día en que vamos a descansar. Pero el día que eso pase, para mucha gente tal vez va a ser triste. No para nosotros, porque yo me voy con Dios, pero mi esposa, mis hijas seguramente van a llorar. Aunque yo les diga, yo voy a estar bien, pero seguramente van a llorar. La gente que nos quiere nos va a extrañar y va a llorar tal vez. Y se va a acordar a lo mejor de algún detalle nuestro, y tal vez lo va a recordar y le va a dar nostalgia. Pero ese día, hermanos, nosotros habremos terminado nuestra carrera. Viene ese día. Yo no sé cuándo, hermanos, pero que de aquí a que venga ese día, de aquí a que el Señor me recoja, yo pueda vivir para mi Dios y yo pueda servir a Dios en todas mis capacidades. Para algunos, hermanos, y también es algo que tengo que decir, porque también es algo triste, llega la vejez. Bueno, para todos, pero no es lo que estoy pensando. Llega la senilidad, a veces el Alzheimer, y a veces, hermano, gente que podía hacer muchas cosas, ya no las puede hacer, ¿es verdad? Hay enfermedades y
Conozco gente, ¿verdad?, que ya no se puede mover, que ya no se puede comunicar, que ya no le podemos entender lo que dice, que su mente está activa pero ya no puede expresarse. Gente que a veces se pierde, han escuchado de casos así, ¿no? Que se van, caminan y ya de repente no saben dónde están, no saben ni quiénes son. Y he escuchado yo de personas que literalmente se pierden y ya nunca más los vuelven a ver. No estoy diciendo que eso nos va a pasar, no espero que eso nos pase, yo espero que Dios nos dé las capacidades, pero hermanos, qué triste sería que ahorita que tengo fuerza, que tengo energía, que tengo todos mis sentidos trabajando, yo no sirvo a Dios, y el día que Dios no lo quiera, estuviera en una silla de ruedas pensando, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no serví a Dios? Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Recuerda que la meta es lo más importante de la carrera. El principio no es muy importante en la carrera. Hay muchos cristianos devotos hoy en día que se echan atrás en la carrera, y lo hemos visto, ¿no? El final es la parte más importante. En la vida cristiana y de servicio habrá victorias, habrá fracasos, habrá alegrías y habrá tristezas. Nunca olvidemos que lo mejor está más adelante. Hemos de proseguir puestos los ojos en Jesús y obsesionados con alcanzar la madurez de la vida cristiana. ¿Qué dice Pablo? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. No lo somos, pero yo estoy persiguiendo la meta, por ver si logro así aquello para lo cual también fui asido, por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y es lo que hacemos, hermanos. Esa es la meta. Que este año, hermanos, y que día con día podamos servir a Dios. Que nuestras vidas puedan ser dedicadas completamente al Señor. Y que podamos nosotros ver ese crecimiento espiritual y ese caminar con Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos, en este año.